Muy bien, damos comienzo a la materia con el desarrollo de la unidad temática número 1. La unidad 1 se llama El derecho y el ser humano. El título de esta unidad ya nos pone en conocimiento de cuál es el enfoque que le damos a la materia. Nosotros no vamos a estudiar al derecho como algo totalmente independiente del ser, sino que siempre lo vamos a estar estudiando en consonancia con el ser humano. Es decir, no nos importa la ley, no nos importa la sentencia judicial en sí mismas, sino siempre vinculándolas con el ser humano al cual está destinada. ¿Por qué? Porque el derecho se crea precisamente para que los seres humanos podamos vivir en armonía. Precisamente lo que hace el derecho es regular de alguna manera nuestras relaciones sociales. Entonces, nunca vamos a perder el foco en el ser humano. Y les anticipo desde ya un concepto que me van a escuchar decir mucho a lo largo de estas unidades. El eje del derecho va a estar regido por el respeto a la dignidad del ser humano. Grábense esto porque les diría que es el concepto más clave y más central que grafica nuestra materia. Entonces, si nosotros vamos a hablar del derecho y el ser, y sabemos que el derecho regula relaciones sociales, tenemos que ver cada uno de estos tres, podríamos decir, tres vértices de un triángulo. El ser humano en sí mismo, las relaciones sociales y el derecho y cómo incide en esas relaciones sociales. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en nuestras primeras unidades hablamos del ser. Luego introducimos el derecho al hablar de su concepto, sus características, sus finalidades, y luego recién allí hablamos de las relaciones sociales. Una vez que tenemos estos tres vértices identificados, analizados, estudiados, allí sí nos vamos a aquellas cuestiones que son las clásicas que se dan en otras facultades de introducción al derecho. Hablar de la ley, hablar del juez, hablar de la doctrina, hablar de la jurisprudencia. Pero nosotros toda la primera parte de la materia la vamos a dedicar a este triángulo entre ser, relaciones sociales y derecho. Y bien, como el enfoque que vamos a dar es un enfoque filosófico, tenemos que conocer qué es el ser humano. Entonces, por eso en primer lugar les puse cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía. Seguramente ustedes ya la conocerán, pero bueno, no está de más que veamos que la ciencia es un conocimiento ordenado, reflexivo, consciente, cuya característica primordial es que es verificable, ¿sí? Organizado, bueno, en sistemas coherentes, como dice el concepto, pero la característica básica es que es verificable. La filosofía no, la filosofía es la racionalización total de la experiencia humana. ¡Wow! Vaya concepto. Racionalización total, ¿por qué? Porque procura abarcar la totalidad de los conocimientos en su magnitud general y en su profundidad. Entonces va a pretender conocer al hombre íntegramente y desde todos los aspectos posibles. Hay cuestiones que son científicas, como por ejemplo la medicina. La medicina es una ciencia y la cuestión orgánica del ser humano, y bueno, podrá ser verificable.
Pero la filosofía va mucho más allá y busca analizar la totalidad de la experiencia humana. En principio, en estos estudios encontramos dos posturas dualistas y posturas monistas. Una postura dualista entiende que el ser humano es un compuesto de un componente material y un componente espiritual. Por su parte, las teorías monistas entienden que está formado por una sola cuestión, sea materia o sea espíritu. Aquí les puse a ustedes cuáles son los dos autores más destacados en el dualismo, Platón y Descartes. Siempre lo que subyace en las teorías dualistas es que en esta disparidad entre cuestión corpórea y cuestión espiritual siempre hay una preeminencia de lo espiritual. Siempre lo importante es lo espiritual y lo corporal está relegado. Fíjense que nos habla, por ejemplo, Descartes, de que el cuerpo funciona por el movimiento mecánico de átomos, es decir, como si fuera una especie de robot regido por un aspecto mental o espiritual. Por su parte, Platón hablaba del mundo de las ideas. Decía que la parte espiritual era eterna, no moría como si moría el cuerpo, y que provenía de un mundo de las ideas que era preexistente a la vida corpórea, y que por algún motivo que él denomina una falla, como castigo, pero no da demasiadas explicaciones en cuanto al porqué de esa falla o de ese castigo, es trasladado a un cuerpo, es decir, tiene que incorporarse. Por ende, cuando una persona cree que está aprendiendo algo, no lo está aprendiendo, sino que en realidad lo que está haciendo es recordarlo, porque es algo que ya sabía de ese mundo de las ideas del cual proviene. Les decía que en contraposición con las teorías dualistas están las monistas. Las principales son el monismo fisicalista, que reduce toda la existencia humana a la cuestión física, ¿sí? Demócrito, que nos habla del compuesto de átomos y que eso sería todo lo existente. No hay inmortalidad del alma como si nos hablan los autores dualistas. Y por otro lado, el monismo espiritualista, que reduce todo a la parte espiritual. Es decir, sostiene que lo que nosotros vemos como corpóreo en realidad es una creación de nuestra mente, una especie de Matrix, si vieron la película. Es decir, es una realidad que nosotros nos creamos con nuestra mente y con nuestra faz espiritual. Bien, en medio de todas estas posturas tenemos el hilemorfismo de Aristóteles, que es una postura, podría llamarse intermedia, pues realmente entiende que somos una composición de una faz corporal y una faz espiritual, pero no es como el dualismo, que daba preeminencia a una por sobre la otra, y desde ya no es como el monismo porque habla de los dos componentes. La diferencia de Aristóteles es que entiende que ambas partes del ser se necesitan entre sí. El cuerpo no es tal si no tiene su faz espiritual, y la faz espiritual necesariamente necesita de un cuerpo para poder expresarse. Tiene que incorporarse. Entonces, de allí el ser humano como lo entendemos todos, ¿sí?
Fíjense que nosotros en forma automática entendemos que estamos compuestos por ambas cosas. Si yo me corto un dedo, no digo, uy, ese dedo se cortó, es me corté el dedo. Es decir, entiendo que la parte corporal es mía, me pertenece. Lo mismo la interrelación entre lo corpóreo con lo espiritual. Fíjense cómo muchas enfermedades son psicosomáticas. Es decir, nuestra cuestión mental nos juega una mala pasada y nos genera que se produzcan determinadas enfermedades. Por ejemplo, cuando una persona vive un gran estrés, un susto importante, generalmente luego tiene algún cimbronazo en su corporalidad, o no puede dormir, o le sube la presión, se le agita el corazón. Entonces, siempre esta interrelación está latente. Ni hablar de las personas que van a la guerra. Por ahí la persona vuelve sana de la guerra, pero su cuestión mental y espiritual continuará abrumada probablemente durante todo el resto de su vida. O la persona vuelve herida, pero la herida corporal se soluciona al cabo de poco tiempo, mientras que las secuelas emocionales perduran muchísimo más. Entonces, somos, sí, compuestos, seres compuestos de cuerpo y de espíritu. Ambos se necesitan entre sí. Uno no puede vivir sin el otro. Por ende, llegamos así a poder determinar cuáles son las características específicas del ser humano. Por un lado, la interioridad. ¿Qué es la interioridad? Es toda nuestra vida interna, todo nuestro razonamiento, todo nuestro pensamiento, nuestro sistema de creencias, toda esa vida interior que tenemos aun cuando estemos quietecitos y callados. La interioridad está conformada por autoconciencia y autodeterminación. La autoconciencia es este rasgo propio del ser humano que no solamente sé, sino que advierto que sé, soy consciente de que sé algo. Es decir, puedo mentalmente desdoblarme y posicionarme como observador, observadora de mí mismo. ¿Sí? Y a su vez la autodeterminación. La autodeterminación es lo que conocemos bajo el nombre de libertad. Es decir, a partir de esta interioridad, a partir de esta autoconciencia, a partir de mis creencias, mis pensamientos, mis sentimientos, mis valores, en fin, toda esta cuestión invisible que tenemos en nuestro interior, accionamos. Y en función de cómo accionamos es de cómo manifestamos esta autodeterminación, que es la libertad. Ambas cuestiones, autoconciencia y autodeterminación, generan la segunda característica específica del ser humano, que es la unicidad. Es decir, que cada uno de nosotros seamos seres diferentes los unos de los otros. No hay dos personas que sean iguales. ¿Por qué? Porque nuestra interioridad es diferente. Puede suceder que haya hermanos mellizos, trillizos, quizás alguno de quienes está viendo este video en este momento lo es o tiene alguien en su propia familia que lo sea. Y pese a que la cuestión corpórea sea muy similar, prácticamente idéntica y que cueste distinguirlos, los podemos distinguir por su unicidad. Podemos distinguir
su comportamiento, su forma de pensar, de sentir, de actuar, su forma de vestirse, su forma de tratar socialmente. Es decir, la autoconciencia y la autodeterminación generan nuestra unicidad. Que cada uno de nosotros sea único, irrepetible e irreemplazable. Lo que yo hago, nadie lo hace como yo. Pueden hacerlo mejor, peor, distinto, pero nadie lo va a hacer exactamente igual que yo. Así ocurre en todos los ámbitos y con todas las personas. Repito, aún en aquellos que físicamente se ven igual. El caso de los hermanos mellizos es palpable, porque tienen un mismo aspecto físico y hasta tienen una misma crianza. Han sido criados por los mismos padres, en la misma casa, en un mismo contexto, y sin embargo son diferentes. Su unicidad se refleja ¿en qué? En su nombre y apellido. El nombre y apellido de cada persona va a ser el que esté denominando a ese ser humano en su unicidad. Esperemos que se entienda. Cualquier cosa me consultan. Bien, pasemos ahora a, ya teniendo medianamente claro qué es el ser humano y cómo está compuesto el ser humano, pasemos ahora a ver cómo se comporta ese ser humano con su prójimo. Recordemos lo que les dije al principio, que el derecho va a regular las relaciones interhumanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a regular lo que yo haga en privado. Si yo hago algo en privado entre cuatro paredes y que no ofende a ningún tercero, a ninguna tercera persona, eso no va a ser evaluado por el derecho. Veamos un ejemplo. Si yo miro por televisión y veo una personalidad pública que yo creo que es corrupta, y desde mi casa, estando sola, profiero insultos hacia esa persona diciéndole que es un ladrón, lo estoy haciendo entre las cuatro paredes de mi casa. Nadie me escucha, nadie me ve, no estoy ofendiendo a nadie. Por ende, el derecho nada hará al respecto. Ahora, si yo me presento en un evento donde esa persona está y empiezo a gritarle públicamente, sos un ladrón, sos un corrupto, pues en ese caso, esa persona tendrá la posibilidad de accionar en mi contra porque le estoy calumniando, le estoy endilgando que ha realizado algún delito. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el derecho lo que hace es intervenir en las relaciones interhumanas. Por eso es que en esta primera unidad, y una vez aclarado el ser humano en sí mismo, vemos ahora cómo pueden darse las relaciones interhumanas. Entre los filósofos clásicos tenemos dos posturas fundamentales: el individualismo y el colectivismo. El individualismo es esta que vamos a ver a continuación, donde, bueno, el mismo nombre nos da la pauta de qué se trata, ¿verdad? Se considera que el ser humano es autosuficiente, que no necesita del otro para poder vivir, subsistir, desarrollarse y evolucionar, sino que tiene en sí mismo todas las posibilidades. Que puede, sí, si gusta, si lo desea por algún motivo, vincularse con un otro, pero que eso no es esencial en su vida.
Entre los individualistas nos volvemos a encontrar con Descartes, que ya lo habíamos visto en su dualismo. Descartes es conocido por ser el padre del racionalismo moderno. Fíjense que su frase más clásica es el pienso, luego existo. Esa frase nos da la pauta de su individualismo. Entiende que la solución a cualquier cosa la tiene en su cuestión mental, en su faz espiritual. No necesita de un otro, todo lo puede hacer en base a su razonamiento. Descartes fue una persona sumamente estudiosa en muchas ciencias, pero con nada quedó satisfecho. Todo lo fue criticando, lo fue argumentando en pos de otras posturas y llegó a la conclusión que las cosas realizadas por varias personas son peores que las realizadas por uno solo. Da el ejemplo de la arquitectura, donde si una ciudad tiene diferentes arquitectos, cada casa va a tener un estilo diferente y estéticamente no es bonito. En cambio, si todo es realizado por un mismo profesional, va a ser todo armónico. Entonces, a partir de allí viene esta frase que les mencionaba recién. A partir de allí dice que mentalmente lo que va a hacer es destruir todo en su mente y cada conocimiento que se le brinde lo va a pasar por el tamiz de su conciencia y allí determinar si va a hacer uso, a acceder o no a ese tipo de conocimiento. En el sector político, John Locke también ha sido individualista, se lo asocia con el capitalismo. Lo que Locke sostiene es que los seres humanos naturalmente eran libres e independientes, que no se dependía del otro, que el único límite era no perturbar, no entorpecer al otro. Esta sería la ley natural, según este filósofo. Y bueno, las relaciones económicas tienden a complejizarse cada vez más con el paso del tiempo, circunstancia que obliga a que tengan que salir las personas de este estado natural, ceder parte de ese poder a una autoridad y a partir de allí tener que convivir necesariamente de manera social. Esta es la postura de Locke desde el punto de vista político. Ahora bien, en el sector pedagógico lo tenemos a Rousseau. Rousseau, por supuesto también individualista, sostiene que el ser humano nace bueno y que la sociedad lo corrompe. La sociedad provoca que el ser se vaya haciendo malo. No atenta contra la familia sí la ve como algo natural, una asociación natural, pero sí se manifiesta en contra de la sociedad. Por lo tanto, él lo que proclama es el vivir en el campo, el vivir en un grupo pequeño, el vivir en familia y mantenerse fuera de los lazos sociales como forma de mantener esa bondad primigenia. Escribe un libro, el libro El Emilio, en el cual él justamente lo que hace es esto, o sea, sobre un alumno hipotético, lo que hace es criarlo en el campo, fuera de toda influencia social, para evitar que la persona se corrompa. Fíjense la frase que les puse acá en el slide: toda obra nace buena del hacedor, pero degenera con los hombres. O sea, esto es un poco lo que sintetiza el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau.
Por último, en el individualismo lo tenemos a Adam Smith. Adam Smith, desde el punto de vista económico, también sostiene el individualismo. Smith dice que, les trato de hacer lo más sintético y claro posible su postura, que nadie puede crear todo lo que necesita. Entonces, que necesariamente tenemos que interactuar con un otro para que nos provea de aquello que nosotros necesitamos. Pero no podemos acudir a la caridad del otro, a que ese otro nos dé por bueno, por caridad precisamente. Entonces, que lo que nosotros podemos hacer para que este intercambio sea óptimo es de aquello que hacemos, hacer de más para poder intercambiar con ese otro, dándole de lo que nosotros hacemos de más y que el otro nos facilite aquello que nosotros necesitamos. Este intercambio provoca división de tareas, de modo que unos se dediquen, pongámosle, a la agricultura, otros a la ganadería, otros a la fabricación de calzado. Entonces, sin apelar a la caridad, pero sí apelando al amor propio de ese otro, interactuamos y nos vamos intercambiando aquello que necesitamos. Yo se los cuento así, como un cuentito, pero bueno, desde el punto de vista económico, ha dado lugar a cuestiones muy complejas con el capitalismo entre aquellos que tienen y quienes no tienen. Entonces es una postura sumamente criticada la de Adam Smith. De la vereda de enfrente tenemos el colectivismo, la otra postura. En el individualismo importaba el yo y no importaba el otro. Podía vincularme si lo quería, pero no era necesario, no era indispensable para mi vida. El colectivismo opina exactamente lo contrario. El colectivismo, también el mismo nombre nos lo está indicando, entiende el colectivo de personas como necesarios para realizar un fin superior. Fíjense cómo se los estoy diciendo. Nos habla de unirnos a las otras personas, pero con una finalidad que se entiende, que se supone superior. Entonces, viéndolo así, no le estoy dando importancia al otro ser humano que tengo conmigo. Está conmigo porque juntos servimos a un fin superior, sea una cuestión política, ideológica, una creencia religiosa, pero en realidad el otro no me está importando. Si ese otro cambia de idea y deja de apostar a esta finalidad que hasta el momento era común, mi conexión con ese otro ya deja de ser tal. Es más, si ya no está conmigo en esa finalidad común, ya pasa a ser mi enemigo. Entonces el ser humano no le importaba el individualismo, que se creía autosuficiente, pero tampoco le importa al colectivismo, porque le importa en tanto y en cuanto todos juntos aboguemos por una finalidad común. No me importa el otro, sus sueños, sus anhelos, sus dolores, sus sentimientos, no me importan. Me importan que estamos todos juntos para lograr ese algo que se supone superior. Yo acá cité del libro de Gastaldi, que era del cual los alumnos estudiaban antes de que yo saque el libro, que era una frase que me gustaba muchísimo. Si los individualistas no ven la sociedad, los colectivistas no ven más que la sociedad.
Ya estas 3 líneas nos dan la pauta de esta visión parcial que cada una de estas posturas tiene. Ninguno ve a un ser humano, ninguno ve a la dignidad del ser, ninguno respeta al ser y ninguno se interesa en el ser. Los principales autores exponentes del colectivismo son Marx y Engels. Engels, discípulo y amigo de Marx. Y bueno, ambos apuntaban al colectivismo desde el punto de vista económico. Se hablaba de la lucha de clases, el capitalismo versus el proletariado y bueno, la finalidad común de llegar a una sociedad sin clases, que es lo que denominan el comunismo. Entonces, insisto en que tanto una postura como la otra no dimensionan al ser humano en su real magnitud y no le dan importancia al ser humano en la real magnitud. Vamos a ver una tercera postura, que es la filosofía dialogal, que de ella hablaremos en la siguiente unidad, donde esta cuestión sí queda zanjada.